Entonces la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1, del 1 al 2. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 7 de diciembre del 2024, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor y de la gracia, esa gracia que fue derramada en la cruz un día por Jesucristo para libertarnos de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalías, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, venimos con un gran mensaje, pero hoy es un mensaje más que de reflexión, es un llamado de atención y es un llamado para accionar. ¿Para accionar para quiénes? Para todos nosotros, y más para aquellos que nos llamamos servidores. Y por este lindo llamado, hoy nuevamente vengo a recordarles ese llamado que Dios me hizo un día cuando me preguntaba que si yo lo amaba. Y hoy vengo a cumplir ese llamado, porque es que a mí Dios me dijo de que les contara esta historia para que ustedes pudiesen entender y accionaran. Hoy Dios de un principio me dijo: esto no lo vas a hacer tú solo, esto lo vas a hacer con la ayuda de esos hijos míos que yo pondré en su corazón, esos deseos y esos anhelos de ayudar para que tú puedas hacer este propósito que te he encomendado. Y el propósito es llevar este 24 de diciembre, la meta son 500 pasteles que son un plato de honra para aquellos hijos del Señor que han caído en deshonra, que han caído en la mendicidad, que han caído en las manos del enemigo, en drogadicción. Y esto es importante entender de que este no es un propósito únicamente mío, ni para yo buscar vanagloria. Este es un propósito que, si es cumplido, la bendición no únicamente va a caer sobre mí, sino sobre todo nosotros, sobre todo los que crean en este propósito del Señor. Y por eso hoy los llamo a ustedes y les digo que si quieren apoyarnos en esta gran misión, esta misión que se llama Un Plato de Comida para mi pueblo, me pueden escribir por las redes sociales y yo ahí le daré la información por el interno de las redes sociales, y por ahí le daré la información de cómo me podrían ayudar a hacer esta promesa que le hice yo al Señor, y que Dios colocó en mí ese propósito para que se cumpla. Continuando este devocional, como dije anteriormente, este es un devocional que nos llama a la acción, que nos llama a la obediencia y nos llama a creer. Y por eso el título que le hemos puesto a este devocional es Cuando oímos del llamado del Señor. ¿Por qué huir del llamado del Señor?
Y aquí viene una gran historia de un hombre, una historia referente bíblica, de un hombre que huyó y que trató de huir del propósito del Señor, de ese llamado. Y ese fue Jonás. Jonás fue un hombre llamado por Dios con un propósito muy claro. Y ese propósito era llevar el mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Mas sin embargo, en lugar de obedecer, decidió huir de ese llamado que Dios le estaba haciendo. Mira, este devocional nos lleva a meditar y busca que cada uno de nosotros meditemos en cómo el temor que se genera en nuestro corazón permite que el temor que se genere un temor por lo que puedan pensar o puedan opinar de lo demás hacia nosotros. Y hasta nuestra propia desobediencia puede convertirse en un gran tropiezo, pero eso no es un tropiezo para Dios, es un tropiezo para nosotros mismos. Y cuando digo que esto se convierte en un tropiezo, no para Dios sino para nosotros mismos, es porque cuando nosotros queremos desobedecer a un llamado del Señor, cuando desobedecemos un llamado del Señor, créame que hacia nuestra vida se nos vienen tantas dificultades, pero comenzamos a pasar tantas dificultades que no eran necesarias. Mira un ejemplo, el pueblo de Israel no tenía que pasar 40 años mendigando o dando vueltas en el desierto, pero por su propia desobediencia duraron todo ese tiempo. Y recordemos de que el pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Entró unos cuantos, pero más que todo entraron fue la nueva generación. Y aquí lo más importante es que tengamos en claro que cuando Dios tiene un propósito, nadie puede detener sus planes. Y esto debe quedar claro para cada uno de nosotros, siendo o no siendo servidores de Dios y de la palabra de Cristo. Mira, aquí en este devocional quiero resaltar varios puntos. El primer punto que vamos a desarrollar y que quiero resaltar es la desobediencia y el miedo a la opinión de los demás. Y esto fue lo que marcó a Jonás. Jonás no sabía que Nínive era una ciudad conocida por la maldad. Jonás sabía que Nínive era esa ciudad conocida por la maldad y por la enemistad que tenía contra Israel. Su corazón estaba lleno de temor y él pensaba, ¿qué dirán de mí si yo voy y predico ahí en Nínive? ¿Cómo reaccionará mi pueblo si Dios perdona a sus enemigos? No, era un terror para Jonás. Este temor lo llevó a huir a Tarsis, buscando evitar el llamado divino de Dios. Y eso muchas veces lo hemos hecho. Como servidores lo hemos hecho. Y es lo que identifica a muchos servidores en las iglesias actuales. El no querer servir completamente, sino estar en un estado de relax y en un estado de cero compromiso. Y así permanecen años y años y años. Mira, como Jonás, muchas veces permitimos que los miedos a lo que otras personas piensan
piensen, influya en nuestras decisiones espirituales. ¿Te ha pasado que Dios te pide que hagas algo, pero el temor al rechazo te paraliza? ¿Te ha pasado? A mí en un tiempo me pasó, pero aprendí de esa lección, porque créanme que fui sometido a un gran desierto y la represión fue fuerte. Y tal vez Dios te ha pedido hablar de su amor a alguien, pero la inseguridad te lleva al silencio. Sí ha sucedido, pero aquí Dios está muchas veces, a veces hasta utiliza esto para fortalecernos. Y yo le doy gracias a Dios que Él me apretó como uno dice aquí en la costa, le apretó a uno las tuercas para poder cambiar ese pensamiento y ser hombres valientes. Porque Dios busca hombres valientes, hombres y mujeres valientes, hombres que cuando Dios hable tú actúes, tú acciones de forma inmediata. Mira, piensa en aquella vez que te sentiste en tu corazón invitar a un amigo o un compañero de trabajo a la iglesia, pero te detuviste pensando, ¿y si me dice que no? ¿Y si me ridiculiza? ¿Te pone en ridículo? ¿Qué pasará? Mira, y esos son los obstáculos que el enemigo te pone en tu mente para que no seas ese camino para esa persona que verdaderamente sí necesitaba ir a la iglesia ese día. Este temor puede ser un obstáculo, no es un obstáculo para Dios, es un obstáculo que es para ti, es para tu progreso. Y como siempre he pensado y siempre lo diré, nosotros los seres humanos no somos obstáculos para el propósito del Señor. Si tú te vuelves desobediente y no cumples lo que Dios necesita en el momento que lo necesita, lo que hace Dios inmediatamente, como lo hizo con el rey Samuel, fue desecharlo. Dios desecha facilito. Él quita y pone reyes. Fácil. Sin ningún miedo y sin necesidad de pedir permiso. Él lo hace. Aquí la invitación es que no caigas y no permitas que por tu desobediencia Dios te venga y te reemplace. Porque te digo, es lo peor que has cometido. Ahí pierdes todo apoyo de Dios. Y aquí quiero utilizar este versículo como apoyo. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazos, más el que confía en Jehová será exaltado. El temor lo único que va a traer al hombre son ataduras. Son ataduras. Te traen ataduras, te traen desiertos, te trae todo eso. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Es lo más importante. El segundo punto que vamos a tratar, ser piedra de tropiezo para nosotros mismos. Era lo que veníamos diciendo. Jonás no solo desobedeció, su huida se convirtió en un problema para él, no para Dios, ni para los demás. Él abordó un barco rumbo a Tarsis
puso en peligro no solo su vida, sino también la vida de los marineros a los que los acompañaban. Su desobediencia desencadenó una tormenta que casi destruye la nave. Cuando evitamos el propósito de Dios, nos convertimos en nuestra propia piedra de tropiezo. Nuestra decisión tiene un impacto que puede afectar a quienes, hasta para quien nos rodea. Pero en su gran amor, Dios utiliza esas mismas circunstancias para corregirnos y para llevarnos de vuelta a su camino. Considera al padre de familia que siente el llamado a enseñar los principios bíblicos a sus hijos, pero prioriza otras cosas como el trabajo y el entretenimiento. Sin darse cuenta, está afectando el crecimiento espiritual de sus hijos en su hogar y hasta su propio crecimiento espiritual. Pero aquí entonces, si nosotros como padres de familia no le enseñamos desde pequeño a nuestros hijos el temor al Señor, el respeto hacia el Señor y las cosas buenas que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean en un futuro unos hombres honrados, unos hombres de Dios, unos hombres en los cuales podamos sentirnos, nos podamos sentir orgullosos, sabiendo que no cometerán maldad alguna contra los demás? Todo eso lo hace es enseñándole desde pequeño esa palabra a nuestros hijos. Y mira, y vamos a utilizar Proverbios 3:7, que dice: no sean sabios en su propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si nosotros no apartamos del mal a nuestros hijos desde pequeños, créanme que serán hombres malvados en el futuro cuando sean grandes. Serán malos hijos, malos padres, hasta malos amigos, porque no hemos inculcado eso en ellos, ese temor, ese respeto. Mira, el tercer punto que queremos tratar en este devocional: el propósito de Dios siempre se cumple. Mira, aquí aunque Jonás intentó huir y huir y huir, no pudo escapar del plan de Dios. El plan de Dios era que Jonás fuera el que llevase esa palabra. Y no era únicamente el plan, ese era el plan de Dios. También el plan de Dios era mostrarle a Jonás y a nosotros hoy que si Él nos escoge, no te resistas. Porque si tú estás en el libro de la vida con un plan predeterminado, o lo cumples o lo cumples, a las buenas o a las malas. Y como dijimos anteriormente, aunque Jonás intentó huir, no pudo escapar del plan de Dios. En el vientre de un gran pez, se arrepintió y aceptó cumplir su misión. O sea, tuvo que haber sido atrapado, no comido, atrapado en la panza de un pez, de una ballena, para poder arrepentirse y aceptar cumplir su misión. Cuando llegó a Nínive, su mensaje impactó en toda la ciudad, llevándola aquí al arrepentimiento. O sea que sí, que él era el indicado para llevar esa palabra, no era otra persona más. Esta historia nos recuerda que los planes de Dios son inmutables. Aunque podamos resistirnos, Él siempre cumplirá su propósito. Sin embargo, cuando desobedecemos, nos convertimos en instrumentos. Cuando obedecemos,
Cuando obedecemos, nos convertimos en un instrumento de su bendición. Y aquí lo más importante es que seamos obedientes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un joven rechaza inicialmente el llamado de Dios para servir en el ministerio porque busca una carrera que le ofrezca seguridad económica. Con el tiempo y las circunstancias la hacen reconsiderar y obedecer. Inmediatamente este joven descubre una paz y un propósito que no había experimentado antes y que no había entendido antes. Mira, muchas veces queremos asegurarnos de tal forma bajo las cosas materiales que se nos olvida que las cosas materiales son efímeras. Aquí Jonás tenía miedo de lo que iba a decir la gente de él. Tenía miedo de quedar como un mentiroso. Ay, ¿qué tal que si yo voy a Nínive y digo esta palabra y Dios no se arrepiente y no los perdona? Aquí no era si Dios iba a arrepentirse o no se iba a arrepentir. Aquí la misión y el plan de Dios era ver si ese pueblo era capaz de arrepentirse. Es que la opción no era de Dios, la opción era del pueblo. Dios le hizo el llamado a que se arrepintiera y ellos tenían que tomar la decisión si se arrepentían o no. Y si se arrepintieron, de corazón se arrepintieron. Y por ese arrepentimiento Dios los perdonó y enmendaron sus caminos. Y aquí, y esto es lo que hoy Dios quiere. Hoy Dios quiere con este mensaje que tú te arrepientas. Te arrepientas de no hacer el propósito del Señor. De querer estar huyendo del propósito del Señor y del llamado de Él. Ese es el llamado que hoy Dios te está haciendo a ti si tú me estás escuchando. Mira, Proverbios 19:21 dice: muchas son las ideas en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hoy el consejo del Señor es ese. Arrepiéntate y no huyas más de mi llamado, hijo mío. Hoy si tú sabes que tienes un llamado, arrepiéntete. Jonás nos muestra que a menudo somos nuestro mayor obstáculo cuando dejamos que el miedo y la desobediencia nos aparte de los planes de Dios. Sin embargo, también nos enseña que su misericordia es mayor que nuestras fallas. Cuando nos rendimos ante la voluntad del Señor, experimentamos el gran poder de transformación que Él tiene sobre nosotros y que su propósito es perfecto. Aquí queremos tener este llamado y que tú lo escuches. Hoy es un momento de reflexionar. Hay algo que Dios te ha pedido hacer, pero que has estado evitando por miedo y por desobediencia. No permitas que el temor te paralice. Entrégale al Señor tus inquietudes y confía en sus planes para ir a esa gran perfección. Recuerda cuando Moisés, por miedo, le dijo a Dios que él era tartamudo. ¿Y qué le respondió Dios? A ti no te debe importar eso. Para eso yo coloco
a alguien para que hable por ti. Para Dios no hay obstáculo. Para nosotros sí. Y Dios utiliza hasta el que menos tú piensas. Con esto terminamos esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, te pido que nos perdones por las veces que hemos huido a tu llamado, Señor. Dame un corazón valiente y obediente para cumplir tu propósito en mi vida. Ayúdame a confiar en tus planes, que siempre son buenos y son perfectos. Y no dejarme llevar por mis miedos, Señor. Hoy, Señor, te pido gracias por tu paciencia, por darme nuevas oportunidades, Padre amado, por ser fiel y por esperarnos y por entendernos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Hoy también te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, perdonando y entrando en los corazones de todos esos hombres, mujeres y niños que hoy se están debatiendo en una cama de UCI, en una clínica, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que entre en los corazones de ellos, Señor. Y si esos hombres y mujeres quieren hacer que tu propósito sea una realidad, Señor, levántalos como tú me levantaste a mí un día, Señor. Y dale el tiempo y enséñalos a encaminarse para poder cumplir tu propósito. Pero si de lo contrario, Señor, estos hombres y mujeres, Señor, no tienen esos deseos y esos anhelos de cumplir tu propósito, de ser obedientes, Señor, pues llévatelos, Padre amado, pero antes de llevártelos, Señor, te digo como Jesucristo lo dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dale una última oportunidad de arrepentimiento para que puedas tú perdonarle todos sus pecados y ellos arrepentirse de todos esos pecados y que su alma pueda ir a tus manos y no sea arrebatada por el enemigo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.